Antes de proyectaros las diapositivas del aborto, voy a deciros un par de cosas que no están en el texto explicativo de las diapositivas y alguna anécdota que me han motivado alguna de las cosas que digo en el texto. Estaba yo en Alicante, estaba dando conferencias en una parroquia, una misión que hicimos en Alicante, y yo un día pues hablé de la Sábana Santa, que es mi tema favorito, este que he repetido tantas veces por España y por América. Pues hablé de la Sábana Santa en el Cine Goya, que estaba detrás de la iglesia, en el Cine Goya, que creo que ha desaparecido, pero entonces era un cine muy bueno. Pues, y con ocasión de la conferencia de la Sábana Santa en el Cine Goya, pues me hicieron entrevistas en distintas emisoras de Alicante. Y me están haciendo una entrevista de la Sábana Santa en Radio Cadena, en Alicante. Y pasó por allí, o estaba en el estudio, no sé, uno de los directivos de Radio Cadena, y me invitó a que volviera otro día para estar presente en un programa que él tenía que se llamaba Café a las 3, el sábado, parece que era un sábado. Y digo, hombre padre, ¿por qué no viene usted el sábado? Que tenemos aquí una mesa redonda, tomamos café a las 3, delante de un micrófono, y estamos allí charlando de lo que sale, y viene usted y habla usted también de lo que salga. Ah, pues muy bien, muy bien. Aproveché y el sábado siguiente me voy allí a Radio Cadena y estamos tomando café delante de un micrófono que había en el centro de la mesa, y estaba pues el alcalde de Alicante, un director de una peña deportiva, un actor de teatro, un abogado, no sé quién más, y yo. Y empezamos a hablar. Primero, que si el Madrid, que si no sé qué, el de la peña deportiva, pues allí interviniendo, yo callado, no tenía nada que decir. Después, otro que había allí, pues también con el alcalde, que se iban a hacer un monumento a la dama de Elche, no sé qué, bien, yo callado. Después le pregunta el moderador, le dice al actor de teatro, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que sí, para mí era conocido porque lo había visto en televisión montones de veces, pero ahora mismo no me acuerdo el nombre. Un actor conocido, de los famosos en España. Y estaba allí en Alicante, estaba haciendo una obra de teatro. Y en el teatro, no sé, principal, creo que era. Y le dice el moderador, oye, fulano, ¿y qué estás haciendo? ¿Tu obra? ¿Cómo se llama? ¿En qué consiste? Y entonces, pues él le cuenta la obra, ¿no? Pues él hacía de padre de familia y tiene una hija soltera, queda embarazada, la hija quería abortar y el padre se opone, y hay un dramatismo entre el padre que se niega al aborto y la hija soltera embarazada que quiere abortar. Bien. Entonces, y entonces interviene el alcalde, el socialista, naturalmente, y le dice, es que no hay derecho de que las mujeres ricas puedan ir a abortar a Inglaterra y las mujeres pobres no tengan ese derecho. Yo pienso, llegó mi turno, aquí sí. Y ahora digo yo, oiga usted, el que las mujeres ricas puedan ir a abortar al extranjero no es ningún derecho, es una desgracia. La justicia no está en que se permite a todas las mujeres matar a sus hijos. La justicia está que se castigue también a las que van al extranjero a matar a sus hijos. Y digo, bueno, es que no sabemos cuándo empieza a ser persona humana. Y le digo, no lo sabrá usted, que es político, pero los médicos sí lo saben. Pregunte usted a los médicos, y los médicos le dirán que desde el primer momento de la concepción hay persona humana, con su código genético personal, intransferible, distinto de los códigos genéticos del padre y de la madre. Es una persona humana desde el momento de la concepción, y eso lo dicen los médicos. Por lo tanto, eso no hay duda que es persona humana. Y entonces entra el actor de teatro, que le quiero hacer un homenaje porque me dio una idea que después la he repetido 100 veces, pero a mí no se me había ocurrido. Me la dio a él, que por lo visto era una de las frases que él decía en su obra de teatro. Y dice el actor de teatro, pero es que ni en caso de duda sería lícito el aborto, ni en caso de duda. Y fijaros qué ejemplo tan bonito.
Dice él, porque si a mí me dan un paquete para que lo tire al mar, diciéndome que es un gato muerto, y yo sospecho que es un niño vivo, y lo tiro al mar con la duda, y resulta que es un niño vivo, yo soy responsable de ese asesinato. Yo no puedo tirar el paquete al agua sin estar seguro que no es un niño vivo. Pero si lo tiro con la duda y es un niño, soy un homicida. Y tiene toda la razón. Estamos seguros que el aborto es asesinar una persona humana inocente. Pero es que ni en caso de duda sería lícito el aborto. Para que el aborto fuera lícito, teníamos que estar seguros que eso no es persona humana. Y honradamente nadie en el mundo puede estar seguro que eso no sea persona humana. Estamos seguros que es persona humana, pero nadie puede estar seguro que no es persona humana. Por lo tanto, el aborto no es lícito ni en caso de duda. Ya, y ese ejemplo que puso el actor de teatro, ya lo pongo yo otro ejemplo que es más corriente, pero que es lo mismo. Si un señor va de caza y ve entre los matorrales algo que se mueve, no sabe si es un hombre o es un jabalí, y con la duda dispara, y resulta que es un hombre, es un asesino, va a la cárcel. Y que tú no puedes disparar con la duda. Si estás seguro que es un jabalí, dispara. Pero no sabes si es hombre o es jabalí, pero por si acaso es jabalí, pla, pla. ¿Sí? Eso no se puede hacer. Con la duda no puedes disparar. Tienes que estar seguro que no es persona humana. Y nadie puede estar seguro que no es persona humana el niño no nacido, cuando, veréis después en las diapositivas, cuando los médicos, premios Nobel de Medicina, colegios de médicos del mundo entero afirman que es persona humana desde el momento de la concepción. Por tanto, ¿quién puede asegurar que no es persona humana? El aborto no es lícito ni en caso de duda. Por lo tanto, el primer punto que quería decir es este, de que es criminal el aborto. Por eso yo titulo el vídeo que he hecho con esto, aborto a asesinato de inocentes. Aborto a asesinato de inocentes. Mirad lo que digo, es triste y me da pena tener que hablar así, pero estoy convencido, fijaros lo que os voy a decir, estoy convencido que nuestra generación va a pasar a la historia como una generación asesina. Convencido, para vergüenza nuestra, porque la humanidad terminará por entrar en razón. Terminará por entrar en razón, ya está entrando. Ya en Estados Unidos están de vuelta del aborto. Y en Francia están premiando la natalidad, etcétera, etcétera, aunque no sean por motivos religiosos. Pero en fin, la humanidad entrará en razón. Y las generaciones venideras se llevarán las manos a la cabeza de aquella generación criminal que condenaba a muerte a seres inocentes. ¿Pero qué eran aquellos hombres y aquellas mujeres? A veces yo oigo, cuando en mis conferencias que doy por ahí, muchas veces me hablan de la Inquisición. Y realmente, a veces, pues, te avergüenzas un poco de algunas cosas que hizo la Inquisición. Quizás con la mentalidad de hoy no se harían. Entonces tenían otra mentalidad, en fin, y miraba las cosas desde otro punto de vista, y hacía cosas que hoy nos parecen realmente bochornosas. Y te avergüenzas de algunas cosas de la Inquisición, te avergüenzas de la esclavitud. Pero ¿cómo hubo gente que tenía esclavos y que cuidaba más los animales que los esclavos? Nos avergonzamos de cosas que han ocurrido en la historia de la humanidad. Pues el futuro de la humanidad se avergonzará de nosotros y no comprenderá cómo es posible que hoy en el mundo haya leyes que permiten que las madres maten a sus hijos. No les cabrá en la cabeza. Pero es posible que aquella generación de asesinos, qué triste que tengamos que pasar a la historia con el baldón de generación asesina, y pasaremos, porque con el tiempo la Iglesia, que no tiene cárceles ni metralletas, pero tiene la verdad. Y la Iglesia influye en el mundo con la verdad. Y lo mismo que la Iglesia hoy en el mundo, muchísimas de los valores que hay en la humanidad son de la Iglesia.
Y muchos levantan la bandera, no hay tiempo de hablar, porque es que me iría, pero lo voy a decir en un minuto. Lo bueno que tiene el comunismo se lo ha quitado la Iglesia. Si tiene algo bueno, es lo que le ha quitado la Iglesia. La justicia social es la Iglesia. Cuando Marx estaba todavía en el seno del padre, iba a decir yo, ¿no? Mucho más antes que naciera Marx, ya la Iglesia defendía al pobre. ¿Quién hizo los primeros hospitales del mundo? Las primeras leproserías, los primeros orfanotrofios, las primeras escuelas. ¿Quién se ha preocupado del pobre en la historia más que la Iglesia? La justicia social. La Iglesia fue la primera. Y ahora vienen ellos, levantan la bandera de la justicia social. Oiga, que esa es nuestra, esa bandera es nuestra. No venga usted ahora, que usted es de ayer. Usted es de ayer. Y la Iglesia ha llevado 2000 años. Por lo mismo digo, la justicia social, los derechos de la mujer, en fin, no quiero entretenerme. Montones de ideas de la Iglesia Católica hoy están en el mundo. Pues lo mismo, en el futuro, el mundo aceptará el punto de vista de la Iglesia de que no se puede condenar a muerte a un inocente que no ha hecho nada de malo. Y hoy en el mundo, para vergüenza del mundo entero, la única que defiende los derechos a vivir del no nacido, la Iglesia. La única. Todos los... en el mundo, vamos, alguna excepción, pero casi en el mundo entero se permite que las madres maten a sus hijos. Y hoy en el mundo la única que defiende el derecho a vivir del no nacido, la Iglesia Católica. Nuestro Papa, el gran misionero del mundo. ¿Y qué predica el Papa en todo el mundo? Los derechos a vivir del no nacido, que no se puede matar a un ser inocente. Y lo repite aquí y allá, donde haga falta. Y los obispos en España, sus pastorales contra esas leyes que protegen el aborto. ¿Quién grita? ¿Quién defiende al niño no nacido? La Iglesia. Y la historia del futuro dirá, en aquella generación asesina, la única que defendía los derechos a vivir del niño inocente, la Iglesia Católica. Para honra de la Iglesia y para vergüenza de nuestra generación. Ahora bien, es notable, vamos, si notable no, porque te da rabia, pero es así, la hipocresía de muchos que quitan la pena de muerte para los terroristas asesinos y condenan a muerte a un niño inocente. ¿Pero en qué cabeza cabe? Todos son facilidades para los delincuentes. Proteger a los asesinos. ¿Y al niño quién lo defiende? Venga a hacer leyes y disposiciones para proteger a las madres asesinas en contra del niño que no ha hecho nada malo. Pero, ¿qué gobierno es este que hace leyes para proteger a los asesinos y deja indefensos a las víctimas inocentes? ¿Y esto es justicia? ¿Y estos son derechos humanos? ¿Pero esto qué es? Esta es la hipocresía que estamos viviendo. Muchos derechos humanos, fuera pena de muerte, no sé qué, no sé cuántos. Y después permitimos que condenan a muerte a un inocente que no ha hecho nada malo. Os voy a contar otra anécdota. Venía yo de Italia, había estado yo en un congreso científico internacional de sindonología, total. Había ido yo a Italia a un congreso de la Sábana Santa y volvía yo. Luis del Olmo me había dicho en Protagonistas que al volver de Italia, que me hizo una entrevista al ir al congreso, me dijo, y al volver, se viene usted otra vez, que haremos otra entrevista. Bueno, llego yo de Italia, vino yo en barco, de Génova a Barcelona en el Canguro, llego a Barcelona, cojo un taxi en el puerto y me voy a ver a Luis del Olmo para hacer una entrevista sobre el congreso. Y mientras voy por las Ramblas, veo unas pintadas en las paredes y le pregunto al taxista, oiga, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y me dice, pues que ayer ha habido por aquí una manifestación porque violaron a una chica y apareció muerta. Y hubo una manifestación de jóvenes, iban gritando y pintando por las paredes y en pancartas, contra violación, castración. Digo, hombre, no está mal, hombre, no está mal. Ese no repite. Ese no repite. Oye, si un hombre
no sabe usar bien de los atributos que Dios le ha dado, que se los quiten, que es un peligro para la sociedad. Hombre, para tener pistola hay que ser responsable. Hombre, a un irresponsable no se le da licencia de armas. No puede ser, no puede ser. Sería una solución. En fin, esto que lo cuento en plan anecdótico, porque claro, parece una brutalidad. Esto será una brutalidad, pero más brutalidad es matar a un niño que no ha hecho nada malo. Mucho más brutalidad. Cualquier castigo que se haga al violador es preferible a matar a la víctima inocente. Pero esto es de sentido común. De manera que, porque un maníaco sexual viola a una chica, solución, matar al niño. ¿Pero el niño qué ha hecho? ¿Pero el niño qué ha hecho? Para que lo condenemos a muerte, porque ese maníaco sexual ha violado a una chica. Pero es que, dice uno, ¿pero con qué cabeza funcionamos, señor? ¿Pero es posible que hagamos estas cosas? Pues ahí está en la calle, ahí está en la calle, ahí está en la calle. Es como, dije antes, como si el gobierno se dedica a hacer leyes para proteger a los asesinos y deja indefensos a las víctimas inocentes. Ahora todo es proteger a la madre. Para evitar peligros a la madre que aborta, todo son disposiciones. Vamos a ayudar a proteger a la madre que aborta. ¿Y al niño quién lo defiende? Pues son leyes, como si el gobierno se dedica a hacer leyes para proteger a los terroristas asesinos. Y a los ciudadanos indefensos, de eso nos preocupa. Pues sí, nos estamos luciendo, Nos estamos luciendo. Mirad, yo resido en Cádiz, como he dicho varias veces, y un día apareció en el periódico, en el diario de Cádiz, aparecieron dos noticias yuxtapuestas, mejor dicho, perdón, no, lo he dicho mal. Apareció en el diario de Cádiz una carta al director de una señora que se admiraba, y nosotros también nos vamos a admirar, de que había oído por la radio dos noticias yuxtapuestas, pero incomprensibles, una detrás de otra. Primera noticia: a petición de los ecologistas se prohíbe cazar pajaritos de no sé qué. Bien. A continuación, se amplía la concesión de clínicas para el aborto de no sé qué. Digo, oiga usted, está muy bien que los ecologistas protejan los pajaritos y las plantas, muy bien, pero oye, ¿es que un niño no vale más que un pajarito? ¿Y es que un niño no vale más que una flor? Hay que mucha campaña de ecologistas para proteger pajaritos y plantas, y después machacamos a los niños, eliminamos a los niños por egoísmo de los mayores. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué mundo nos ha tocado vivir? Pues en estas diapositivas que vais a ver ahora, yo he pretendido razonar las cosas. Razonar también. Hay algunas imágenes realmente impresionantes, pero no se trata solo de impresionar, hay que dar también razones. Tenemos que obrar por razones. Y entonces he intentado exponer un texto fuerte, un texto duro, pero un texto bien razonado, un texto lógico y convincente, para que caigamos en la cuenta de que el aborto es asesinato de inocentes y que nunca, como dijo el padre en Madrid, en la Castellana, nunca se puede justificar condenar a muerte a un inocente. Pues dicho esto, vamos a pasar a ver las imágenes y al final tendré coloquio para que todos preguntéis todo lo que queráis. Pues muchas gracias y vamos a pasar ya a la proyección de las diapositivas. Gracias. El aborto, asesinato de inocentes. El Papa Juan Pablo II, en sus palabras de la misa celebrada en el Paseo de la Castellana de Madrid, ante más de 1 millón de personas, dijo: jamás se puede legitimar el quitar la vida a un inocente. En efecto,
Condenar a muerte a un criminal profesional que es un peligro para la sociedad será una cosa discutible. Unos opinan que basta con la cadena perpetua. Otros opinan que de la cárcel se puede escapar. Y por lo tanto, la pena de muerte es el único modo de evitar que haya nuevas víctimas inocentes a quienes la autoridad civil tiene obligación de proteger. Hay razones en pro y razones en contra. Por eso es una cosa opinable. Pero condenar a muerte a un inocente es una monstruosidad tal que nadie puede considerarlo moral, ni católico ni no católico. Pues eso es el aborto. Por eso, el Concilio Vaticano II lo llama crimen abominable. Y la Comisión Permanente de los Obispos Españoles dice que la ley que justifica el aborto es gravemente injusta. Los abortistas se escudan en que en los primeros meses del embarazo no se sabe si es o no persona humana. Pero ni en caso de duda puede ser lícito el aborto. En efecto, si a ti te dan un envoltorio para que lo tires al mar, diciendo que se trata de un gato muerto, y tú sospechas que es un niño vivo, no puedes tirarlo al mar sin salir de la duda. Y si lo tiras con la duda de que quizás sea un niño vivo, y resulta que era así, serías responsable de su muerte. De igual modo, un cazador no puede disparar sobre un objeto que se mueve entre unas matas con la duda de si es un hombre o un animal. Y si dispara sin salir de la duda y resulta que es un hombre, será responsable de un homicidio. Para que el aborto fuera lícito, los abortistas tendrían que estar seguros de que no hay vida humana desde el primer momento. Y esto es imposible, pues los científicos afirman que la vida humana comienza en el momento de la concepción. El doctor don Ramiro Rivera, presidente del Consejo General de los Colegios Médicos de España, dijo por Televisión Española la noche del 5 de enero de 1983, en el espacio Estudio Abierto: para un médico es indiscutible que desde el primer momento de la concepción tenemos un nuevo ser humano. El 19 de febrero de 1983 se reunió en Madrid el Consejo General de los Colegios Médicos de España. En esta asamblea se elaboró un documento que se presentó a los medios informativos. El manifiesto fue aprobado por los presidentes de todos los colegios médicos de España por 47 votos a favor y una sola abstención. En la declaración se recoge una serie de resoluciones y estudios internacionales sobre aspectos científicos relacionados con el aborto, en los que se ratifica la existencia de vida humana independiente de la madre desde el primer momento de la concepción. Lo mismo opina el doctor Jerónimo Lejeune, especialista en el estudio de los cromosomas y una de las más altas autoridades en el mundo actual sobre genética y biología humana, catedrático de genética de la Universidad de la Sorbona de París y director del Centro de Investigación Científica de Francia. Dice: la condición humana del nuevo ser desde la concepción no es opinable, es una evidencia experimental. El Premio Nobel de Medicina Dr. Alfredo Kastler afirma: desde el primer momento de la concepción empieza una nueva vida. El feto es un ser humano, un ser completo, con un código genético irrepetible. Apoyando esta idea, dijo el doctor Botella Llucià, catedrático de ginecología de la Universidad Complutense de Madrid, en el periódico Ya: desde el primer momento, el nuevo ser tiene su código genético individual,
distinto de los códigos genéticos de los padres. En este código genético está programado ya si esa nueva persona va a ser hombre o mujer, alta o baja, rubia o morena, ojos azules o negros, sus enfermedades, su carácter, etc. El doctor Luis Zamorano, catedrático de Histología y Embriología General de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, ha dicho en la revista del Consejo General de los Colegios Médicos de España: el óvulo fecundado es un ser vivo que pertenece a la especie de sus progenitores. Es, por lo tanto, un individuo completo de esa especie en fase de embrión. Tiene su personalidad biológica propia. Es un individuo como puede serlo un adulto de su especie. Querer justificar el aborto basándose en que el embrión o el feto no es un ser humano vivo es muestra de incultura, de hipocresía o de cinismo, cuando no de las tres cosas. Esta confirmación científica de que la persona humana se constituye en el momento de la concepción es lo que ha hecho rectificar al doctor Bernard Nathanson, que ha realizado personalmente 5.000 abortos y ha estado al frente de una clínica en Nueva York en la que durante su dirección se han practicado 70.000 abortos, aproximadamente 120 diarios. En una conferencia que ha pronunciado en Canberra, Australia, en febrero de 1981, ha dicho: ahora veo el aborto como un mal, indefendible éticamente a la luz de los conocimientos actuales sobre el niño aún no nacido. Este mismo doctor Nathanson, que hoy es catedrático de ginecología de la Universidad de Cornell de Nueva York, dijo por televisión española en La Clave el 30 de septiembre de 1983: hoy sabemos de modo indiscutible que la vida comienza en el momento de la concepción. Y añadió: la ley actual española da pie al aborto libre. Eso es lo que ha pasado en Estados Unidos, que empezamos con una ley similar a la española y hoy el aborto es libre. La diferencia está en que cuando yo practicaba el aborto no era claro que el aborto fuera un crimen, y hoy es indiscutible que lo es. También dijo el doctor Nathanson: por eso, los argumentos a favor del aborto solo son válidos si sirven para justificar la condena a muerte de un inocente. Dice el doctor Rubio: argumentar que solo cuando llega a su nacimiento o solo cuando adquiere capacidad de viabilidad es ser humano es una absoluta falacia. El ser humano existe con su propia y exclusiva identidad genética desde el primer momento de la concepción. Desde el primer instante de la concepción hasta la muerte, el individuo humano está en etapas distintas de un mismo proceso evolutivo, con solo diferencias morfogenéticas cuantitativas, pero no cualitativas. Hay continuidad de naturaleza entre lo que hay en el útero y lo que después nace. Es célula humana desde el primer momento. Tiene los 46 cromosomas característicos de la especie humana. Lo concebido por padres humanos es humano, aunque no puede vivir fuera del seno materno hasta los 6 o 7 meses. Ya a los 3 meses comienza la actividad cerebral. A los 6 meses ya puede ser viable, y a los 2 años podrá hablar, pero siempre en línea humana de desarrollo. Como dice el biólogo padre jesuita Javier Gaffo, profesor de la Universidad de Comillas en Madrid, la realidad que se constituye en la concepción es vida humana, ya que los factores genéticos del cigoto son indiscutiblemente humanos. Los factores hereditarios contenidos en los 50.000 genes del cigoto son los característicos de la especie humana.
A veces se oye decir a alguno que se autodenomina católico e incluso a algún clérigo palabras ambiguas sobre la despenalización del aborto. A este respecto es muy acertado lo que dice el periódico Ya de Madrid en un editorial. Los obispos han hablado como obispos de la Iglesia Católica y en materia gravísima de moral, y en un tema en el que la unanimidad del magisterio católico es absoluta. Por consiguiente, nadie que se considere católico puede no compartir la norma recordada por los obispos españoles en materia de aborto. En la Iglesia Católica los maestros son el Papa, los concilios y el episcopado entero con el Papa, y nadie más. La Asamblea General de la Asociación Médica Mundial declaró en Ginebra y confirmó después en Sydney, Australia, como obligación del médico la de velar por la vida humana desde el primer momento de la concepción. Y la ONU: el niño necesita una apropiada protección legal antes y después de nacido. La Organización Mundial de la Salud, en un documento que aprobó en el año 1979, invita a los gobiernos que reconozcan el derecho a la vida desde el momento de la concepción, en que comienza la vida humana. La Declaración del Parlamento Europeo sobre los Derechos del Niño, 1980, dice en su principio primero: el niño que va a nacer debe gozar desde el momento de su concepción de todos los derechos enunciados en la presente declaración. El artículo 15 de la Constitución del Consejo de Europa dice que se promueva la defensa de la vida desde el momento de la concepción. El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: todo individuo tiene derecho a la vida. La Real Academia de Doctores de todas las academias de España, en un documento publicado el 25 de abril de 1983, ha estudiado el aborto desde los puntos de vista biológico, jurídico, ético y político, y emite su opinión contraria a la despenalización del aborto. Por lo tanto, es claro que desde el primer momento ese nuevo ser es una persona humana. Está amparada por los derechos humanos. Eliminarlo es eliminar a un hombre, un homicidio. Y un hombre que, además del derecho que él tiene a la vida, lleva en sí el derecho a vivir de toda una cadena de otros posibles seres humanos en el futuro. Entre ellos puede haber genios, artistas, sabios y santos. Esa muerte injusta de un niño inocente puede privar de grandes hombres a la humanidad. En el artículo 29 del Código Civil Español se dice: el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables. Por ejemplo, recibir una herencia. ¿Es que el feto es persona humana para recibir una herencia y no lo es para tener derecho a vivir? Esto es un contrasentido. Vivir es el primero de los derechos humanos, raíz y condición de todos los demás, como dice la declaración de la Comisión Permanente del Episcopado Español. El derecho a vivir es anterior al Estado. El Estado tiene obligación de proteger el derecho a vivir de los ciudadanos, pero no es el Estado quien le concede el derecho a vivir. Pero, aunque no se sea persona jurídica hasta después de nacer, no hay duda de que se es persona humana desde la concepción, según dicen los médicos, que son los que saben de esto. Incluso puede decirse que el mismo derecho considera una persona humana al concebido no nacido, pues le concede derecho a recibir una herencia. Es paradójico que el niño tenga más derechos, se vea más protegido fuera del claustro materno que en el seno de su madre,
¿Podemos admitir que el cuerpo materno sea para el niño un patíbulo o un pelotón de ejecución? Decir que la mujer puede hacer de su cuerpo lo que quiera es otra falacia. El nuevo ser que una mujer lleva en sus entrañas no es como una verruga que ella puede extirpar sin problema moral. Lo que esa mujer lleva en sus entrañas es un ser humano inocente, a quien no se puede eliminar impunemente. Si se permite asesinar impunemente a un ser inocente e indefenso, ¿qué otra cosa más grave se puede castigar? Estarían de sobra todas las cárceles. Y si se quiere dar permiso a una madre para que mate a su hijo no deseado, ¿por qué no dar también permiso a un hijo para que mate a su madre cuando ésta le estorbe? Es una hipocresía que los mismos que niegan la pena de muerte para asesinos evidentes, que son un auténtico peligro para la sociedad, condenen a muerte a un niño inocente. Los medios de comunicación social bombardean al pueblo insistentemente con viejos y manidos sofismas para convencerle de que la despenalización del aborto es un signo de progreso. ¿Progreso condenar a muerte a un niño inocente por comodidad de los mayores? ¡Qué hipocresía! Y si quien desea la muerte de ese niño inocente es la propia madre, eso no lo hacen ni las fieras. Todas las fieras defienden a sus crías. Las madres que asesinan a sus propios hijos son peores que las fieras. Es horrible el cuadro de Goya donde pinta a Saturno devorando a sus hijos. Quizás esas madres asesinas no sean castigadas por las leyes humanas, pero lo serán por Dios, porque las cosas malas no se convierten en buenas por leyes humanas. La calumnia seguirá siendo una injusticia, aunque hubiera leyes humanas que la admitieran. Las cosas tienen un valor objetivo independientemente de lo que digan los hombres. Por mucho que repitieran algunos que los ríos corren del mar a la montaña, la verdad será siempre lo contrario. Por mucho que algunos quieran justificar el aborto, siempre seguirá siendo verdad que condenar a muerte a un inocente es una monstruosidad. Las leyes humanas podrán despenalizar el aborto, pero lo que jamás podrán hacer las leyes humanas es quitar el remordimiento a las mujeres que abortan. Me decía una chica que había abortado: muchas noches me despierto sobresaltada y me parece ver al niño que asesiné. Y un ginecólogo me dijo hace poco que era frecuente que muchas mujeres abortistas terminaran enfermas mentales. De momento es fácil salir del niño que estorba, pero cuando después ven un niño bonito, un niño gracioso, un niño acariciando a su madre, es inevitable que piensen: así podría ser el mío si yo no lo hubiera asesinado. Esto lleva a perturbaciones mentales. Eso de que no hay derecho que las mujeres ricas puedan ir a Londres a abortar y las pobres no tengan ese privilegio es una barbaridad. El que una madre pueda asesinar a sus hijos no es ningún privilegio, sino una desgracia. La justicia no está en dar facilidades a todas las mujeres para que maten a sus hijos, sino que en todo el mundo se castigue a las madres que asesinan a sus hijos. Y que no se nos diga que la despenalización del aborto no obliga a nadie a abortar. Faltaría más que la ley obligara a las madres a que maten a sus hijos. Es ya una monstruosidad permitir a algunas madres que asesinen a sus hijos. No se trata de imponer a todos los principios religiosos católicos, sino de defender el derecho a la vida de seres humanos inocentes. Derecho a la vida que deben proteger las leyes atendiendo al bien común. Se trata de prestar nuestra voz a quienes, por carecer aún de ella, no pueden hacer valer el primero y más elemental de sus derechos.
Tampoco podemos decir que si de hecho hay abortos, haya por eso que despenalizarlos. Eso es un error. Las cosas no se convierten en buenas por ser frecuentes. En ese caso, habría que permitir también los asesinatos de los terroristas y los atracos a los bancos y comerciantes. Aparte de que de todos es sabido que se exageran las cifras de los abortos clandestinos para impresionar a la opinión pública. Dicen que en España se dan 300.000 abortos clandestinos al año. Pero los abortos clandestinos son difíciles de contabilizar. En cambio, los nacimientos es muy fácil. Si las estadísticas dan 600.000 nacimientos al año, es evidente que en España no aborta una mujer por cada 2 que dan a luz. Decir que hay que despenalizar el aborto porque los abortos clandestinos suponen mayores riesgos para la mujer que aborta es tan absurdo como decir que deben permitirse los asesinatos para evitar riesgos a los asesinos. Ni siquiera se puede permitir eliminar la vida de un inocente en los casos límite, como son peligro de muerte de la madre, posibilidad de que el niño nazca anormal o un embarazo consecuencia de una violación. El mismo doctor Rivera, antes citado, en el periódico Ya de Madrid, del 5 de enero de 1983, dice que hoy la técnica médica puede salvar cualquier situación difícil en una mujer embarazada. Y el doctor Rubio, en el mismo artículo antes citado, dice: tanto mi experiencia profesional como las comunicaciones de las más prestigiosas autoridades nacionales e internacionales niegan rotundamente que tal circunstancia se dé en la medicina actual. El doctor don Fernando Muñoz Ferrer, jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología de la Residencia de la Seguridad Social de Cádiz, que ha cumplido recientemente 40 años como profesional de la medicina y ha asistido a unos 60.000 partos, afirma: en mis 40 años de profesión nunca he tenido que escoger entre la vida de la madre y del hijo. El peligro de vida para la madre es solo una excusa para poder justificar el aborto libre. El permitir un aborto cuando se teme un niño anormal es otra barbaridad. El modo de acabar con una enfermedad no es matar al enfermo. El mismo derecho a la vida tiene el niño no nacido que el ya nacido. ¿Y es que vamos a quitar la vida a todos los niños enfermos o a los ancianos decrépitos? ¿Qué sociedad egoísta queremos montar? ¿Qué clase de sociedad es esta que permite liquidar a todo el que nos estorba? Además, la previsión de la anormalidad de los fetos, según dicen los médicos, tiene un enorme margen de error. La prueba es que a las embarazadas de Seveso, Italia, cuando la nube tóxica, se les recomendó abortar, pues las 1.400 madres que no quisieron abortar dieron a luz hijos perfectamente sanos. Y en España, a las embarazadas enfermas de la colza se les recomendó el aborto porque podían tener niños anormales. Luego resultó, según el doctor Zamarriego, presidente del Consejo del Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad, que de 450 partos de mujeres afectadas por el síndrome tóxico, ninguno de los nacidos ha presentado malformaciones. Si se hubiera hecho caso de las predicciones, se hubieran cometido 450 asesinatos de niños inocentes. Incluso en caso de violación no es lícito el aborto. ¿Es que vamos a remediar una injusticia con otra mayor? Si la violación es una injusticia, que se castiga al violador, pero no condenar a muerte al niño que no tiene culpa de nada. Si el hijo no deseado traumatiza a la madre,
puede entregarlo a un matrimonio que desea adoptarlo, pero no matarlo, pues ese pobre niño no ha hecho nada malo para que lo condenen a muerte. La adopción traería la felicidad para todos. Para la madre, a la que se libra del trauma de ser asesina de su hijo, al mismo hijo a quien se salva de la muerte, y finalmente a los adoptantes a quienes se les permite alcanzar la ilusión de tener un hijo. Recuerdo la frase de la Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz: los hijos que vosotras no queráis, no los matéis, dádmelos a mí,